Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Parque Jurásico, capítulo 48. Tiranosaurio. El jeep avanzaba, dando saltos bajo un sol cegador. Muldoon conducía, con Genaro a su lado. Estaban en campo abierto, alejándose de la densa línea de vegetación y palmeras que señalaban el curso del río, unos 90 metros hacia el este. Llegaron a una elevación y Muldoon detuvo el vehículo. «Cristo, qué calor hace», comentó, enjuagándose la frente con el dorso del brazo. Bebió de la botella de whisky que tenía entre las rodillas. Después se la ofreció a Genaro. Genaro negó con la cabeza. Contempló el paisaje que centelleaba. Se corrigió a sí mismo, débilmente bajo el calor matinal. Después miró el ordenador y el monitor de televisión montados en el tablero de instrumentos. El monitor mostraba vistas del parque, tomadas con cámaras lejanas. Todavía no había señales de Alan y los niños, ni del tiranosaurio. La radio chasqueó. Muldoon levantó el receptor. «Sí». «¿Tiene el equipo que va montado en el tablero?» «He encontrado al Rex. Está en la cuadrícula 442 y va a la 443. «Un momento», dijo Muldoon, ajustando el monitor. «Sí, lo tengo ahora. Está siguiendo el río». El animal marchaba a lo largo del follaje que tapizaba las márgenes del río, yendo hacia el norte. «No se exalte con él, tan solo inmovilícelo». «No se preocupe», le tranquilizó Muldoon, entornando los ojos por el sol. «No voy a lastimarle. Recuerde, el tiranosaurio es nuestra principal atracción», hizo hincapié Arnold. Muldoon apagó la radio con un chasquido de estática. «Maldito idiota. Todavía está hablando de los turistas». Puso en marcha el motor. «Vamos a ver a Rexy, a darle una dosis». El jeep avanzó traqueteando por el terreno. «Hace tiempo que estaba deseándolo», dijo Genaro. «Hace tiempo que esperaba hacerle una trastada a ese gran bastardo», confesó Muldoon. «Y ahí está». Se detuvieron con tanta brusquedad que el jeep giró sobre sí mismo. A través del parabrisas, Genaro vio el tiranosaurio directamente delante de ellos, moviéndose entre las palmeras que había a lo largo del río. Muldoon vació la botella de whisky y la tiró en el asiento de atrás. Tendió la mano para alcanzar sus tubos. Genaro miró el monitor de televisión que mostraba el jeep de ellos y el tiranosaurio. Debía de haber una cámara de circuito cerrado en los árboles, en alguna parte allá atrás. «Si quiere ayudar», dijo Muldoon, «puede romper los sellos y abrir esos cartuchos que tiene a sus pies». Genaro se inclinó y abrió una caja Halliburton de acero inoxidable. El interior estaba acolchado con espuma de goma. 4 cilindros, cada uno del tamaño de una botella de 1/4 de litro de capacidad, estaban alojados en la espuma. Todos llevaban el rótulo MORO 709. Genaro extrajo uno. «Le rompe la punta y le atornilla una aguja», explicó Muldoon. Genaro encontró un paquete de plástico con agujas grandes, cada una del diámetro de la yema de un dedo. Atornilló una en el cartucho. El extremo opuesto del cartucho tenía un peso circular de plomo.
Ese es el émbolo, recordó. Se comprime al producirse el impacto. Muldoon se sentó hacia adelante, con el rifle de aire terciado sobre las rodillas. Era de pesado metal tubular gris, y a Genaro le pareció que se trataba de una bazooka o de un lanzacohetes, que es un MO-RO 709, tranquilizante clásico para animales. Los zoológicos de todo el mundo lo usan. Probaremos con 1000 centímetros cúbicos, se corrigió a sí mismo, para empezar. Muldoon abrió la cámara con un movimiento seco. Era lo suficientemente grande como para que cupiese el puño. Deslizó el cartucho dentro y la cerró. «¿Esto debe bastar?», dijo Muldoon. «Un elefante normal necesita alrededor de 200 cc, pero cada uno solo pesa 2 o 3 toneladas. El tiranosaurio Rex pesa 8 toneladas y es mucho más malvado. Eso importa para la dosificación». «¿Por qué?», preguntó Genaro. «La dosificación que se le da a un animal depende en parte del peso corporal y en parte del temperamento. Se dispara la misma dosis del 709 a un elefante, a un hipopótamo y a un rinoceronte. Al elefante le inmoviliza, de modo que se limita a quedarse quieto como una estatua. Al hipopótamo le frena, de modo que se amodorra, pero se sigue moviendo. Al rinoceronte se vuelve furiosamente combativo, pero por otro lado, a un rinoceronte se lo persigue durante más de 5 minutos en un automóvil y se desploma muerto como consecuencia de un shock de adrenalina. Extraña combinación de dureza y delicadeza». Muldoon condujo lentamente hacia el río, acercándose al tiranosaurio. Continuó: «Pero todos esos son mamíferos. Sabemos mucho sobre cómo manejar mamíferos, porque todos los zoológicos están estructurados en torno a la atracción que ejercen los grandes mamíferos: leones, tigres, osos, elefantes. Sabemos mucho menos de los reptiles, y nadie sabe nada de los dinosaurios. Los dinosaurios son animales nuevos». «¿Usted los considera reptiles?», preguntó Genaro. «No, los dinosaurios no encajan en las categorías existentes». Le dio un brusco giro al volante para evitar una roca y prosiguió: «En realidad, lo que encontramos es que los dinosaurios fueron tan variables como los mamíferos lo son hoy. Algunos dinosaurios son mansos y encantadores, y otros son malvados y desagradables. Algunos ven bien y otros no. Algunos son estúpidos y otros son muy inteligentes». «¿Como los raptores?», completó Genaro. Muldoon asintió con la cabeza. «Los raptores son muy astutos. Créame, todos los problemas que tenemos hasta el momento no son nada comparados con los que tendríamos si los velociraptores se escaparan alguna vez de su reserva. Creo que esto es lo más cerca que podemos llegar de nuestro Rexy». Allá adelante, el tiranosaurio metía la cabeza entre las ramas, escudriñando el río, tratando de pasar. Después, se desplazaba unos pocos metros río abajo para volver a intentarlo. «Me pregunto qué es lo que ve ahí adentro», dijo Genaro. «Es difícil saberlo. A lo mejor está tratando de llegar a los microceratópsidos que andan dando vueltas por las ramas. ¿La van a hacer participar en una gozosa persecución?». Muldoon detuvo el jeep a unos 45 metros del tiranosaurio y dio vuelta al vehículo. Dejó el motor en marcha. «Siéntese detrás del volante», indicó, «y póngase el cinturón de seguridad». Tomó otro cartucho
y lo prendió en la camisa. Después se apeó. Genaro se puso detrás del volante. ¿Ha hecho esto antes? Muy a menudo. Muldoon eructó y dijo: nunca. Trataré de darle justo detrás del conducto auditivo. Veremos cómo van las cosas a partir de ahí. Caminó unos 9 metros por detrás del jeep y se agazapó en la hierba, afianzándose sobre una rodilla. Apoyó el enorme rifle contra el hombro y con un movimiento corto y neto encendió la gruesa mira telescópica. Apuntó al tiranosaurio, que todavía no hacía caso de la presencia de los hombres. Hubo una pálida explosión de gas y Genaro vio una raya blanca que volaba hacia el animal, pero nada parecía ocurrir. Entonces, el tiranosaurio se dio vuelta lentamente, con curiosidad para escudriñarlos. Movía la cabeza de un lado para otro, como si les mirara alternativamente con uno y otro ojo. Muldoon había bajado el lanzador y estaba cargando el segundo cartucho. ¿Le ha dado?, preguntó Genaro. Muldoon negó con la cabeza. Fallé. Malditas miras láser. Vea si hay una batería en la caja. ¿Una qué? Una batería. Es casi tan grande como un dedo, con marcas grises. Genaro se inclinó para mirar en la caja de acero. Sintió la vibración del jeep por los nervios. Oyó el motor ronroneando. No vio ninguna batería. El tiranosaurio rugió. Para Genaro fue un sonido aterrador, que retumbaba desde la gran cavidad torácica del animal. Un bramido que se extendía por el paisaje. Genaro se sentó en forma brusca y extendió las manos sobre el volante. Puso la mano sobre la palanca de cambios. A través de la radio oyó una voz que decía: Muldoon, aquí Arnold, lárguese de ahí, cambio y fuera. Sé lo que estoy haciendo, contestó Muldoon. El tiranosaurio se lanzó a la carga. Muldoon se mantuvo firme en su puesto, a pesar de que la bestia se la abalanzaba sobre él a toda velocidad. Lenta y metódicamente alzó el lanzador. Apuntó y disparó. Una vez más, Genaro vio la bocanada de humo y la raya blanca del cartucho que iba hacia el animal. Nada ocurrió. El tiranosaurio siguió avanzando. Ahora Muldoon estaba de pie y corriendo, al tiempo que gritaba: ¡Vamos, vamos! Genaro puso el jeep en marcha y Muldoon se arrojó sobre la portezuela lateral. Mientras el jeep se bamboleaba hacia adelante, el tiranosaurio se aproximaba con rapidez, y Muldoon abrió la portezuela de un golpe y trepó al interior del vehículo. ¡Vamos, maldita sea, vamos! Genaro hundió el pedal hasta el suelo. El jeep iba dando tumbos inseguros. El extremo anterior se elevaba tanto que, a través del parabrisas, únicamente vieron el cielo, para después volver a caer estruendosamente al suelo y correr nuevamente hacia adelante. Genaro enfiló hacia un bosquecillo de árboles que iba a la izquierda, hasta que por el espejo retrovisor vio al tiranosaurio lanzar un rugido final y alejarse. Genaro redujo la velocidad del coche y masculló: ¡Jesús! Muldoon me estaba meneando la cabeza. Podría jurar que le di la segunda vez. Yo diría que falló, dijo Genaro. La aguja tiene que haberse roto antes de que el émbolo le inyectara. Admítalo. Erró el tiro. Sí, asintió Muldoon. Suspiró. Erré el tiro. La batería estaba agotada en las malditas miras láser. Culpa mía. Debí haberla revisado, después de estar fuera toda la noche pasada. Regresemos y consigamos más cartuchos. El jeep se dirigió hacia el norte, hacia el hotel. Muldoon tomó el micrófono.
Control. Sí, dijo Arnold. Nos dirigimos de vuelta a la base. Ahora el río era muy estrecho y fluía con rapidez. La balsa iba cada vez más deprisa. Empezaban a tener la sensación de que era como un viaje en un parque de atracciones. ¡Uy!, aulló Lex, aferrándose a la borda. ¡Deprisa, más deprisa! Alan entornó los ojos, mirando hacia adelante. El río todavía era estrecho y oscuro, pero más adelante pudo ver que los árboles terminaban y que se veía luz brillante de día y se oía un lejano rugido. El río parecía terminar abruptamente en una peculiar recta horizontal. La balsa iba todavía más deprisa. Alan presuroso tomó los remos. ¿Qué pasa? Es una cascada, informó. La balsa emergió bruscamente de la oscuridad que formaba un toldo sobre él. A la brillante luz de la mañana, se lanzó hacia adelante, llevada por la veloz corriente hacia el borde de la cascada. El rugido sonaba con intensidad en sus oídos. Alan remó lo más vigorosamente que pudo, pero únicamente consiguió que la balsa girara sobre sí misma en círculos, siguiendo inexorablemente hacia el borde. Lex se inclinó hacia Alan. «No sé nadar». Alan vio que la niña no tenía abrochado el chaleco salvavidas, pero no había nada que él pudiera hacer. Con aterradora velocidad llegaron al filo de la caída, y el rugido del agua que se precipitaba pareció llenar el mundo. Alan apretó el remo profundamente en el agua. Sintió cómo se atascaba y resistía, justo en el borde de la cascada. La balsa de goma se estremecía por la corriente, pero no siguió avanzando. Alan se apoyó con todas sus fuerzas en el remo, y al mirar sobre el borde del agua, vio la abrupta caída de 15 metros hacia el bullente embalse que esperaba abajo. Y allí, esperándoles, estaba el tiranosaurio. Lex chillaba aterrorizada, y en ese momento, la balsa giró y cayó por la cascada, despidiéndolos por encima del aire hacia la rugiente masa de agua, hacia la que cayeron de manera vertiginosa. Alan agitaba los brazos en el aire, y el mundo súbitamente quedó silencioso y moviéndose en cámara lenta. A Alan le pareció que caía durante incalculables minutos. Tuvo tiempo para observar a Alex, que caía al lado de él, aferrada a su chaleco anaranjado. Tuvo tiempo para observar a Tim, que miraba hacia abajo. Tuvo tiempo para observar la congelada cortina blanca del agua de la cascada. Tuvo tiempo para observar el burbujeante embalse que tenía abajo, mientras caía lenta, silenciosamente hacia él. Y entonces, con doloroso chapuzón, Alan se precipitó en el agua fría, rodeado por bullentes burbujas blancas. Dio tumbos, giró sobre sí mismo y tuvo una rápida visión de la pata del tiranosaurio, mientras un remolino le hacía pasar a su lado, le arrastraba hacia el embalse y la arrojaba hacia el río, que corría más allá. Alan nadó hacia la orilla, se agarró a unas rocas tibias, resbaló hacia una rama y por fin logró impulsarse fuera de la corriente principal. Jadeante, se arrastró boca abajo sobre las rocas y miró hacia el río justo a tiempo para ver la balsa marrón de goma que pasaba frente a él dando tumbos. Después vio a Tim luchando en la corriente. Extendió el brazo y lo extrajo tosiendo y temblando hacia la orilla. Alan se volvió hacia la cascada y vio al tiranosaurio lanzar la cabeza, hundiéndola en el agua del embalse que tenía frente a sí. La enorme cabeza se sacudió salpicando agua a cada lado,
Tenía algo entre los dientes, y entonces el tiranosaurio volvió a levantar la cabeza. Colgando flojamente de sus mandíbulas estaba el chaleco salvavidas anaranjado de Lex. Instantes después, Lex emergió subiendo y bajando como un corcho, al lado de la larga cola del dinosaurio. Yacía boca abajo en el agua, su cuerpecito arrastrando río abajo por la corriente. Alan se zambulló detrás de ella, y otra vez se encontró inmerso en el agitado torrente. Instantes después, empujó sobre las rocas un peso muerto, agobiante. La cara de Lex estaba cenicienta, de su boca salía agua. Alan se inclinó sobre ella para hacerle la respiración boca a boca. La niña tosió, después vomitó un líquido verde amarillento y volvió a toser. Los párpados se abrieron y cerraron varias veces con rapidez. «Hola», dijo. Sonrió débilmente. «Lo conseguimos». Tim empezó a llorar. Su hermana tosió otra vez. «¿Vas a terminar de una vez? ¿Por qué estás llorando?» «Porque estábamos preocupados por ti», dijo Alan. Pequeños restos de material blanco venían bajando por el río. El tiranosaurio estaba desgarrando el chaleco salvavidas. Todavía estaba de espaldas a ellos, mirando hacia la cascada, pero en cualquier momento podía darse vuelta y verles. «Vamos, chicos», dijo Alan. «¿A dónde vamos?», preguntó Lex tosiendo. Solo vamos». Alan buscaba un lugar donde esconderse. Río abajo solo vio una llanura herbácea abierta, que no brindaba protección. Aguas arriba estaba el dinosaurio. En ese momento vio un sendero de tierra que bordeaba el río. Aparentemente llevaba hacia la cascada. Y en la tierra vio la huella clara del zapato de un hombre que se dirigía hacia lo alto del sendero. Se corrigió a sí mismo, hacia la cascada. Por fin, el tiranosaurio se volvió, gruñendo y mirando hacia la llanura herbácea. Pareció deducir que los seres humanos habían escapado. Los buscaba aguas abajo. Alan y los hermanitos se echaron entre los grandes helechos que tapizaban los márgenes del río. Con cautela, Alan le siguió aguas arriba. «¿A dónde vamos?», preguntó Lex. «Estamos volviendo». «Lo sé», dijo Alan. Estaban más cerca de la cascada ahora. El rugido se oía con mucha más intensidad. Las rocas se hicieron resbaladizas. El sendero estaba cubierto de barro. Había una bruma constante que flotaba en el aire. Era como moverse a través de una nube. El sendero parecía llevar directamente al interior de la masa de agua que se precipitaba, pero a medida que se acercaban, vieron que en realidad pasaba por detrás de la catarata. El tiranosaurio les seguía buscando aguas abajo, con el lomo vuelto hacia ellos. Se apresuraron a recorrer el sendero que llevaba hacia la cascada, y ya casi habían llegado detrás de la cortina de agua, cuando Alan vio que el tiranosaurio se volvía. En ese momento quedaron completamente detrás de la cascada, y Alan no podía ver a través de la cortina plateada. Miró en derredor sorprendido. Había un pequeño nicho ahí, apenas más grande que un armario empotrado, y lleno de maquinaria, ronronantes bombas y grandes filtros y tuberías. Todo estaba mojado y frío. «¿Nos ha visto?», dijo Lex. Tenía que gritar para cubrir el ruido de salto del agua. «¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Nos ha visto?». «Un momento, por favor», dijo Alan. Estaba observando el equipo. Resultaba claro que era maquinaria del parque y que tenía que haber electricidad para hacerla funcionar. Así que quizás hubiera un teléfono para establecer comunicación. Empezó a meter las manos entre los filtros y las tuberías.
¿Qué está haciendo?, preguntó Lex. Busco un teléfono, contestó Alan. Eran cerca de las 10 de la mañana. Tenían apenas un poco más de una hora para ponerse en contacto con el barco, antes de que llegara a tierra firme. En la parte de atrás del nicho, Alan halló una puerta metálica en la que se había impreso el letrero MANT04 o mantenimiento 04, pero estaba firmemente cerrada con llave. Junto a ella había una ranura para introducir una tarjeta de seguridad. A lo largo de la puerta había una hilera de cajas metálicas. Las abrió una después de otra, pero únicamente contenían interruptores y temporizadores. Ningún teléfono y nada para abrir la puerta. Casi pasó de largo la caja que estaba a la izquierda de la puerta. Al abrirla, encontró un microteclado con 9 botones, cubierto con puntos de moho verde, pero tenía el aspecto de ser un medio para abrir la puerta. Y Alan tenía la sensación de que al otro lado de esa puerta había un teléfono. Grabado en el material de la caja estaba el número 1023. Alan lo marcó en el teclado. Con un chirrido la puerta se abrió. Abismal oscuridad más allá. Escalones de hormigón que llevaban hacia abajo. Sobre la pared de atrás vio otro letrero. Vehículo 04. Cargador 22 mantenimiento. Y una flecha que señalaba hacia la parte baja de la escalera. Podría ser que realmente hubiera un vehículo. Vamos, chicos. Ni lo piense, declaró Lex. Yo no me meto ahí. Vamos, Lex, la instó Tim. No, repitió Lex. No hay luz ni nada. Yo no voy. No importa, dijo Alan. No había tiempo para discutir. Quédense aquí y yo volveré enseguida. ¿A dónde va?, preguntó Lex, repentinamente alarmada. Alan pasó por la puerta, que emitió un corto y penetrante tono electrónico, y se cerró detrás de él de golpe, impulsada por un resorte. Quedó sumida en la más absoluta oscuridad. Después de un instante de sorpresa, se volvió hacia la puerta y palpó su mojada superficie. No había picaporte, no había cerrojo. Se volvió hacia las otras puertas que había a cada lado, recorriéndolas con los dedos para encontrar un interruptor, una caja de controles, cualquier cosa. No había nada. Estaba luchando contra el pánico, cuando los dedos se le cerraron sobre un cilindro metálico frío. Dejó correr las manos sobre un borde que se ensanchaba, una superficie plana, una linterna. La encendió y el haz resultó sorprendentemente brillante. Volvió a mirar la puerta, pero vio que no se abría. Tendría que esperar a que los niños la destrabaran. Mientras tanto, empezó a descender con cuidado por los escalones mojados y resbaladizos. Por el moho, cuando había recorrido parte del tramo de escalera, oyó el sonido de olfateo y garras rasguñando hormigón. Extrajo su pistola de dardos y prosiguió la marcha con cautela. La escalera giraba, y cuando enfocó el haz de luz, un extraño reflejo destelló como respuesta, y entonces, un instante después lo vio. Un coche. Era un vehículo eléctrico, como un carrito de golf, y estaba frente a un túnel largo que parecía extenderse durante kilómetros. Una luz roja brillante refulgía junto al volante, así que quizás estuviera cargado. Alan volvió a oír el sonido de olfateo, hizo rodar el vehículo y vio una forma descolorida levantarse hacia él. Saltando por el aire, con las mandíbulas abiertas y sin pensar disparó. El animal cayó sobre él, derribándole. Alan rodó sobre sí mismo para alejarse, presa del miedo. La linterna se sacudió locamente, pero el animal no se levantó, y Alan se sintió como un tonto cuando lo vio.
Era un velociraptor, pero muy joven, de menos de un año. Medía alrededor de 60 centímetros, la talla de un perro mediano, y yacía en el suelo, respirando en forma entrecortada, con el dardo sobresaliéndole bajo la mandíbula. Probablemente había demasiado anestésico para el peso corporal de ese animal. Y Alan quitó el dardo con prontitud. El velociraptor le miró con los ojos ligeramente vidriosos. Alan percibía en ese animal una clara sensación de inteligencia, una especie de suavidad que contrastaba de manera extraña con la amenaza que había representado los adultos de la reserva. Le acarició la cabeza con la esperanza de calmarlo. Miró el cuerpo que se estremecía levemente al sufrir efecto el tranquilizante, y entonces vio que era un macho, un ejemplar joven y macho. No había duda alguna en cuanto a lo que estaba viendo. Ese velociraptor había nacido en forma natural. Excitado por el acontecimiento, se apresuró a subir la escalera hacia la puerta. Con su linterna exploró la superficie plana e lisa, así como las paredes interiores. Mientras deslizaba las manos sobre la puerta, lentamente se fue dando cuenta de que estaba encerrado y de que no podía abrir la puerta a menos que los niños tuvieran la presencia de ánimo para abrirla por él. Podía oírlos, débilmente, al otro lado de la puerta. «¡Doctor Alan! ¡Doctor Alan!», gritó Lex, golpeando la puerta con los puños. «¡Doctor Alan!». «Tranquilízate», dijo Tim, «él volverá». «¿Pero a dónde se ha ido?». «Oye, el doctor Alan sabe lo que hace. Volverá dentro de un instante». «Debería de volver ahora», manifestó Lex. Se puso los puños en las caderas, apartó bien los codos y golpeó con ira el pie en el suelo. En ese momento, con un rugido, la cabeza del tiranosaurio irrumpió a través de la cascada, dirigiéndose hacia ellos. Tim contempló con terror la enorme boca que se abría tremendamente. Lex chilló y se arrojó sobre el suelo. La cabeza osciló hacia atrás y hacia adelante, y volvió a salir por la cascada. Pero Tim pudo ver la sombra de la cabeza del animal en la cortina de agua que caía. Empujó a Lex para que se metiera más en el nicho, en el preciso momento en que las mandíbulas volvían a irrumpir, rugiendo, con la gruesa lengua disparándose y retrayéndose en la boca con rapidez. Desde la cabeza, el agua se dispersaba en todas direcciones. Después volvió a salir al exterior. Lex acurrucó junto a Tim temblando. «Odio a Alan», declaró. Se acurrucó más hacia el fondo, pero el nicho solo tenía unos pocos metros de profundidad y estaba atestado de maquinaria. No había sitio para que los hermanos se escondieran. La cabeza volvió a penetrar a través del agua, pero con lentitud esta vez, y la mandíbula se apoyó sobre el suelo. El tiranosaurio resopló, abriendo y cerrando las aletas nasales, olfateando el aire. Pero los ojos todavía estaban fuera de la cortina de agua. Tim pensó, no nos puede ver. Sabe que estamos aquí, pero no nos puede ver a través del agua. El tiranosaurio olisqueó. «¿Qué está haciendo?», volvió a preguntar Lex. «¡Cállate!». Con un rugido profundo, las mandíbulas se abrieron con lentitud y la lengua serpenteó hacia afuera. Era gruesa y negro azulada, vio Tim, con una leve hendidura en la punta. Tenía algo más de 1 metro de largo y alcanzó con facilidad la pared opuesta del nicho. La lengua se deslizó sobre los cilindros de filtrado, produciendo el sonido de algo áspero que se arrastra. Tim y Lex se apretaron contra la cañería. La lengua se desplazó con lentitud hacia la izquierda, después hacia la derecha,
azotando húmedamente la maquinaria. La punta se abarquilló alrededor de caños y válvulas, palpándolos. Tim vio que la lengua tenía movimientos propios, controlados, como los de la trompa de un elefante. La lengua retrocedió, recorriendo el lado derecho del nicho. Se arrastró contra las piernas de Lex. ¡Piugh!, hizo Lex. La lengua se detuvo, se curvó, levantándose como una víbora al lado del cuerpo de la niña. Después empezó a subir. «¡No te muevas!», susurró Tim. Pasó sobre su cara, después recorrió el hombro de Tim y por último se enrolló en torno de la cabeza del chico. Tim cerró los ojos con fuerza, mientras el viscoso músculo le cubría la cara. Era caliente y húmedo, y hedía a orina. Enrollado en torno de él, la lengua empezó a arrastrarlo, muy lentamente hacia las mandíbulas abiertas. «¡Timmy!». Tim no podía contestar. Su boca estaba cubierta por la plana lengua negra. Podía ver, pero no podía hablar. Lex le tironeó de la mano. «¡Vamos, Timmy, vamos!». La lengua le arrastraba hacia la boca resoplante. Sentía el cálido aliento jadeante en las piernas. Lex tiraba de él, pero no era rival para la potencia muscular que retenía a su hermano. Tim soltó a Lex y apretó la lengua con ambas manos, tratando de empujarla por encima de la cabeza. No la podía mover. Hundió los talones en el suelo cubierto de barro, pero de todos modos fue arrastrado hacia adelante. Lex le había rodeado la cintura con los brazos y estaba empezando a ver estrellas. Una especie de serenidad le invadió, una sensación de pacífica inevitabilidad, mientras era arrastrado. «¿Timmy?». Y entonces de repente la lengua se aflojó y se desenrolló. Tim la sintió resbalar por su cara. Tenía el cuerpo cubierto por una repugnante saliva blanca pegajosa, y la lengua cayó laxa al suelo. Las mandíbulas se cerraron de golpe, mordiendo la lengua de la que empezó a brotar sangre oscura, que se mezcló con el barro. Los orificios nasales todavía resoplaban en forma entrecortada. «¿Qué está haciendo?», chilló Lex, y entonces, muy lentamente, la cabeza empezó a deslizarse hacia atrás, saliendo del nicho y dejando una larga huella en el barro. Por último, desapareció por completo, y no pudieron ver nada más que la plateada cortina de agua que caía. Fin del capítulo.